Buenos días, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Rony, yo soy de Brasil. Cuento un poco antes mi historia. Yo soy formado en artes plásticas, no soy arquitecto. Y en la universidad mi pesquisa era sobre la función social del artista, como el arte y el proceso de creación puede hacer bien para una sociedad y como nosotros artistas como seres creadores podemos poner nuestro trabajo para la transformación y mejoría de la población. En este tiempo yo trabajé mucho con la población de las calles y terminé exponiendo en galerías, así firmando obras junto con estas personas de las calles a partir de sus propias proposiciones artísticas. Después fui a trabajar con escenografía, dirección de arte, design de muebles, moda, ópera, teatro, cine. Y al final estaba un poco disgustoso con mi trabajo porque ya no tenía mucho más donde crear cosas nuevas. Y fue en 2013, en junio de 2013, que mi primer hijo nació, el 8 de junio. Y fue el 7 de junio, fue el día donde grandes manifestaciones tomaron cuenta de Brasil. La corrupción, un montón de situaciones. Y yo estaba en la maternidad con él en los brazos y quería estar ahí en las calles también, luchando, pero y pensé, ¿quién este niño va a ser cuando crecer y qué yo puedo hacer para que su realidad se cambie en el futuro? Y me vino como una luz. Mi esposa siempre me hablaba, Rony, hacete juegos, no juegos, ¿no? Porque el niño juega más con una caja de papel que con un carrito. Y porque la caja puede ser cualquier cosa y el carro es siempre un carro, el coche es siempre un coche. Pero yo nunca pensé cómo podría materializar esto en algo que podría también garantizar la supervivencia de la familia y el trabajo y todo más. Y ahí me vino una luz, yo senté y escribí un texto que es el Manifesto para la Crianza del siglo XXI, que cuestiona la dictadura del miedo y cómo el miedo y las informaciones, el exceso de información sobre la violencia en las ciudades nos hicieron cada vez más nos trancar adentro de casa y no salir y no ocupar más las calles. Tenemos una situación creo que un poco diferente de Brasil. Yo vivo en São Paulo, una ciudad muy grande de aquí. La gente hoy para entrar en un edificio tiene 2 puertas, pasas por una, después pasa por otra, el portero, quién es, agarra el documento, hay cámaras aquí, hay cámaras en el ascensor. Es decir, es una cuestión muy dura y que hace con que cada vez más los condominios de predios y edificios tienen academia, piscina, playground, todo adentro, porque las personas no salen más en la calle. Eso hace con que las calles cada vez se queden menos seguras y la ciudad más violenta. Entonces, la idea fue, vamos a reconquistar el espacio público por medio de los niños y empezar este trabajo a partir de una temática que puede traer una conexión con ellos. Entonces, aquí presento un poco lo que es las propuestas de creación de más de una empresa o de productos o tal, no es esta la intención es pensar con ustedes un poco el proceso de creación y cómo un país que no hay a casi 100 años una política pública de creación de espacios públicos para los niños, cómo nosotros empezamos a pensar estos caminos para encontrar algunas herramientas que posibiliten que estemos ahí en este espacio y empezamos a hacer nuestros proyectos. Entonces, para nosotros jugar no es un privilegio, es un derecho del niño y algo que para el desarrollo de la sociedad como un todo. ¿Qué es el jugar? El jugar es desestructurado, libremente elegido por el niño y personalmente motivado. Es una actividad que atrae y despierta la curiosidad
Y el juego puede ser dramático, colorido, lúdico, también a través del lenguaje. ¿Por qué? Queremos reconectar los niños con la ciudad a través de una relación de afecto. El afecto es la cosa más importante para el fortalecimiento de las ligaciones neuronales de los niños en la primera infancia. Es la sonrisa de la madre, la sonrisa del padre, la correspondencia de eso que hace con que, entonces, si la ciudad sonríe para el niño va a sonreír para la ciudad también. Y eso va a hacer con que estas ligaciones neuronales se queden como un recuerdo fortalecido para el futuro. Entonces, no solo eso, también los espacios de jugar son espacios de toda una comunidad y toda una familia. Entonces, el niño no es autónomo en ir y vir. Él va con el padre, con la madre, con el abuelo, con la escuela. Entonces, pensar que el espacio de juego, el espacio público para la infancia, es el espacio para toda la comunidad, y que todos, en un plano urbanista, todos tienen que ser contemplados en este espacio. Cuanto más la comunidad se siente confortable en este territorio, más tiempo el niño se queda ahí jugando. Más tiempo, más fortalecida la relación de afecto él va a tener con él y con los otros amigos que van a ser en este espacio. Por lo que llamamos de Outdoor Learning Environment, como el espacio público, el espacio afuera, sea en una escuela o sea en la ciudad, es un espacio de aprendizaje. Un espacio de juego en una escuela es como una sala de aula, una clase. Es tan o más importante que el espacio de educación formal. Es donde los niños trabajan su política, sus negociaciones, sus cuidados con los otros también. A través de un espacio que genere experiencia, que el niño tenga el control de esta experiencia y que tenga desafíos graduales. Es decir, hacer un espacio que yo pueda ir de la primera infancia, de los 0 a 3 a los 12, hace con que este niño crezca en el mismo territorio, encontrando caminos posibles de desarrollo personal y también promoviendo la posibilidad de un juego intergeneracional, con hermanos más viejos, que familias con muchos hijos puedan ir ahí, todos juegan juntos y negocian uno encima al otro cómo hacer las cosas. Entonces, crear estos dispositivos, por más que en algún momento alguien dice, mira, esto es muy peligroso para un pequeño, ok, está señalizado que no es para el pequeño, aquí es. Y yo creo que los niños no son suicidas, ellos no se saltan de cabeza abajo, ellos miran y saben negociar y saber sus límites en el juego también. Entendemos que la infancia es un viaje y tienes que tener 4 puntos importantes en la creación del espacio de juego. El primero es el espacio que se pueda elegir, que él puede elegir. Entonces, en este tiempo no nos gusta los equipamientos de McDonald's, estos monovolumes grandes que están en el medio. Yo conocí en Estados Unidos 2 años atrás el designer que inventó el sistema de plug and play de estos grandes sistemas de play, y me dijo personalmente que si puede volver atrás nunca habría hecho eso porque se quedó roto la industria de playground, de equipamientos, porque pone todo dentro de un solo equipamiento. Entonces, al vez de el niño está en el medio y poder elegir a vuelta dónde quiere ir, con quién quiere ir, todo está en el medio y el niño está a la vuelta. Entonces eso es un poco complicado. Un espacio que promueve el ejercicio de la imaginación, una distancia saludable de los adultos y promueve el juego como forma de expresión también. Algunos temas que ya fueron hablados aquí, como cuáles son las cuestiones hoy, los problemas que pasamos, ¿no? Solo 1 a cada 4 niños recibe 60 minutos recomendados de actividad física, más de 1/3 de los niños tienen sobrepeso, de 8 a 18 años pasan más de 7 horas con medidas electrónicas, 1 a cada 5 crianças estadounidenses sufren con enfermedad mental y los niños pasan por medio de 10,4 horas inmuebles por día
en medio. Estos son datos americanos, cada país tiene diferencia, pero creo que es una mirada. El derecho del juego también está en la ONU, en el comentario 17, en la Constitución brasileña, en los derechos de los niños aquí en Uruguay también. Entonces es algo que cabe a nosotros hacer y fortalecer. Uerelabi es una empresa de impacto social, de creación de espacios de juego y promoción de la ciudadanía. Somos un híbrido entre ONG e empresa social, porque tenemos un trabajo de fortalecimiento de las políticas públicas, buscando junto a los gobiernos cómo hacer. Porque creo que es una cuestión que todos tenemos, que es la industria, la fábrica, los pensadores, los arquitectos quieren hacer cosas nuevas. El gobierno quiere comprar y promover cosas nuevas, pero no hay leyes y posibilidades de contratación directas de que posibilitan que el niño pueda tener la posibilidad de innovación que está asegurado, porque es una realidad que es muy distinta hoy. El niño necesita de innovación en los espacios que estimulen a él, que promueva sus sueños y sus dibujos también adentro de esos territorios de una manera más fácil y no como una silla o una mesa o El lúdico presupone el sueño y el sueño presupone que cuanto más loco, más divertido, más interesante para el niño. Entonces es gran posibilidad de cambiar el paisaje y poder promover cosas nuevas para la ciudad también. Trabajamos sobre 4 pilares. El primero es el niño, entonces nada es muy grande, no es es grande para él, del tamaño de él, de las necesidades del niño. La ciudadanía, entonces promovemos eventos y es una estrategia muy buena de tener kits muebles para ir a las ciudades, a los pueblos, para promover un juego diferente, con equipamientos diferentes, para que la gente entienda y comprenda un poco más sobre cuál es, qué puede hacer, cómo es, y así también captar sus sueños y sus voluntades, la sustentabilidad y la brasilidad. Entonces, cómo podemos poner nuestra historia, nuestra música, nuestra fauna, flora, nuestra literatura, para traer elementos que sean interesantes y generar esta relación de afecto y de pertenecimiento. Materiales, también es importante tener una gran cantidad de materiales. No creemos que solo madera, o solo hierro, o solo cuerdas, o solo tal. Diferentes texturas y cada material posibilita también hierro y materiales reciclados. Entonces, nosotros trabajamos para fortalecer las políticas públicas de primera infancia, desarrollando proyectos con comunidades con altos niveles de vulnerabilidad social. Creemos que los niños necesitan jugar en espacios saludables con diseño y contenido accesibles, fortalecer la autoestima de la población y sentimiento de pertenencia en relación a la región donde viven. En este tema, nosotros desarrollamos como una posibilidad de formato, que esto que creo que es interesante traer, el Coopere. Es una posibilidad de formato que posibilita que empresas privadas, iniciativa pública y comunidades se unan para co-crear un espacio público de juego. Entonces, es un programa que tiene como objetivo trabajar en la transformación del espacio público a través de la colaboración entre los diversos actores locales, poniéndolos en contacto y trabajando para el niño. La población en Brasil tuvieron un aumento muy grande en la zona urbana de 1950 a 2016, hizo con que adensase demasiadamente los espacios públicos y no hay también muchos más áreas verdes para que los niños tengan contacto con la naturaleza. ¿Qué hace entonces? Los espacios de juego son espacios donde recrean de alguna manera un territorio de juego inspirado en la naturaleza, donde van a poder jugar y fortalecer sus miembros, su lado cognitivo también. La última política pública en Brasil fue en 1938 con Mário de Andrade, en la primera infancia,
con espacios de juegos por motivo de los inmigrantes que vinieron de Europa y no sabían mucho qué hacer con tantos niños. Y entonces crearon estos territorios, espacios de juego. Después no tuvimos más ninguna política pública. Básicamente jugamos con los mismos juegos de 100 años detrás. Para quien no sabe, la historia del espacio de juego viene de Grecia, en las Olimpiadas. Alemania, los alemanes se inspiraron en los Juegos Olímpicos para crear para los adultos espacios de ejercicio en las calles de Alemania. Y cuando hubo la Gran Depresión, pero los niños empezaron a usar bastante en Alemania eso, en el comienzo del siglo XX, y cuando hubo la Gran Depresión en Estados Unidos, el gobierno americano, preocupado con tantos jóvenes sin tener lo que hacer en las calles, con las gangs y todo más, empezó a traer especialistas alemanes para hacer en Estados Unidos espacios de juego para los niños. Y ahí empezó a entender que, por eso que los primeros espacios de juego eran argolas, estos son inspirados en las Olimpiadas, entonces esto se quedó por casi 50 años, estos dibujos, hasta que fue cambiando. Entonces, un poco así. ¿Quiénes son los actores que actúan sobre los espacios de juego en espacios públicos? Los niños son los usuarios. Los padres son los validadores del juego. Es quien lleva, es quien diga me gusta, no gusta, está seguro, no está seguro. La comunidad es beneficiada indirectamente por los comercios, aumento de la frecuencia de gente, los sorbeteros, todo el resto de las personas. El poder público son los responsables por fornecer y mantener el servicio de la vida urbana como los espacios de juego. Los fabricantes desarrollan y pesquisan sobre el juego, responsables por la innovación en el espacio público, y las empresas apoyadoras, si necesitan, en nuestro caso, aquí creo que sí, en Suecia, Dinamarca, ya es otras cuestiones. Patrocinadores y adoptantes buscan generar impacto positivo con la comunicación con su público. Entonces, el trabajo se queda en la triangulación entre poder público, empresas y comunidad, buscando una triangulación de calidad, que es un espacio de calidad, un espacio de aprendizaje, con un tiempo de calidad en el espacio público, a través de etapas de innovación, avaliación y escalabilidad. Entonces, son innovación en espacios de pequeño porte, de medio porte, de grande porte, depende de la comunidad y de cuántas personas quieren atingir allí, en una media de cambio de gente. Hoy van 2 personas, mañana 20, 30 por día, y ahí también pensar en este público. Hay un poco que ya fue dicho sobre los beneficios, el aumento de ingresos en la universidad, de renta, posibilidades de ganos mayores de dinero y las inversiones también que retornan a la sociedad. Nosotros construimos 11.000 metros en estos 5 años de espacios de juego entre escuelas y áreas públicas, 90 proyectos públicos, eventos públicos y proyectos permanentes. También impactando más o menos 1 millón de niños, pero es eso, espacios públicos, siempre va gente, entonces el número, si paramos ahora, mañana va a tener más, entonces no sé exactamente la cantidad de... Aquí están algunos elementos del juego. Va a haber algunos slides que se perdieron en el otro, entonces voy a saltar algunos, pero cuando trabajamos con el juego, tenemos siempre que pensar en directrices para la creación. Por ser el tema del sueño, del lúdico, todo es posible. Si hace algo bajito, pequeño, va a funcionar. Si hace algo grandioso, va a funcionar también. La cuestión es siempre cuando tenés una mirada de qué impacto querés hacer, cuál es el presupuesto que tenés para hacer esto y cuál es el objetivo, el espacio que tenés para hacer la intervención, mirar y decir, ok, cuáles son los elementos que voy a tener aquí. Y en los elementos del juego hay la anticipación, la sorpresa, el placer, el aprendizaje, la fuerza y el equilibrio
como los temas sensibles que nosotros jugamos principales para cuando desarrollamos un espacio de juego o equipamientos de juego también. El proceso de creación también no es nada que necesita inventar la rueda nuevamente. Es simplemente mirar la naturaleza, mirar que los indígenas, los pueblos ancestrales, como ellos jugaban, qué les gustaban hacer. Nosotros no somos tan distintos de ellos. Y que podemos aprender con ellos para recrear espacios de juego o equipamientos o que sea espacios más naturales también. Entonces, aquí por ejemplo son piedras hechas de goma de pneu que recrean y yo creé eso pensando, estaba en la playa, en una casita que tengo ahí cerca del río, no hay luz, muy isolada, y como los chicos ahí saltaban por el río de las piedras y mis hijos con miedo y ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Entonces simplemente piedras para saltar o cuerdas para pasar un puente o troncos de madera para se equilibrar en conjunto con otros en colaboración para que se pueda atravesar de un lado al otro, o equilibrio como Tintín caminando por las calles. ¿Quién no les gusta, que niño no gusta pasar por el medio fio en la calle y poder recrear algo de equilibrio? O en el mangue, en el manguezal. Tenemos ahí en Brasil mucho mangue, es una zona de mucha agua. Y así como la diferencia entre un trepa-trepa común de estos cuadraditos, donde el primero ya sabes cómo es modulado 50 por 50 centímetros. Ahí en las árboles no son modulares, las árboles tienen otro sistema, entonces crear sistemas de escaladas que son menos laterales y que el niño hay que pensar dónde pone la mano, dónde pone el pie a cada movimiento que hace. Entonces no es tan fácil para el diseñador o para la fábrica, la construcción, pero trae más aprendizaje y desafíos también. O algunos símbolos más sencillos, como trabajar con sombras por el sol, y también poder jugar con otros temas que son advindos de la propia naturaleza. El sol está ahí todos los días, hoy brillando más que ayer, pero está ahí para que juguemos con él. Esto ya pasé. Entonces, la idea es que cuanto más densas sean las ciudades, menos niños tendrán acceso a los parques. Por eso tenemos que llevar el juego donde están. Y un poco de que Pablo hablaba, de que cómo hay que estar más cerca, ¿no? los espacios de juego de las familias, para que justamente familias que tienen 2 o 3 chicos pueden ir juntos ahí con seguridad hasta el espacio, rompiendo con la idea de cómo un playground debe ser, porque si los niños y las niñas se divierten, los adultos también se divierten juntos. Entonces, es la idea de la comunidad, proponiendo también espacios donde los adultos también pueden recrear y volver un poco a este juego, a jugar un poco en su día a día. Entonces, volviendo un poco al Cooperé, al programa, ¿cómo funciona? Hay una campaña de divulgación. Esta campaña de divulgación hace que las comunidades se inscriban en el programa. Hay un formulario con una serie de requisitos que ellos tienen que rellenar. Hay que ser una sociedad formalizada, comunitaria. Hay que tener miembros y comités, comisiones de mantenimiento, comisiones de comunicación, comisión de captación de dinero también. Y se inscriben. Dejamos el formulario abierto para quien quiere y vamos aprobando conforme las conversas y los espacios, que la comunidad también tiene que probar que el espacio está disponible para hacer el espacio de juego. Empresas que necesitan y quieren hacer impacto comunitario entran en contacto, o nosotros contactamos, o la comunidad contacta y hace un aporte de dinero y paga la donación de este
espacio de juego para la comunidad. Nosotros, o otra empresa, crea el proyecto y dona el equipamiento, y entrega el equipamiento con la obra, el espacio de juego listo. En este proceso hay 2 encuentros con la comunidad de día entero, con los niños, los jóvenes y los adultos. Y esto es una legislación que estamos colaborando con la prefeitura en São Paulo, que es un termo de cooperación triangulada, donde quien cuida de los espacios por mínimo de 1 año, máximo de 3 años, prorrogables, es la comunidad, él es dueño, a través de sus comités. Nosotros estamos adentro del termo de cooperación porque disponibilizamos adentro del pago un kit mantenimiento, que es en el valor de 120.000 pesos. Que hay cuerdas, pinturas, pinceles, bandejas, herramientas, todo que esta gente necesita para hacer el mantenimiento del equipamiento. Y el donador entra en el termo de cooperación como donador para que su logomarca pueda estar en el espacio como donador. Entonces, hacemos esto, inauguración y capacitación de mantenimiento con la equipo. ¿Cuáles son los objetivos? Engajar el gobierno, empresas y comunidades para crear un conjunto de espacios de juego, impulsionar la discusión nacional sobre el juego, incentivar los programas municipales de implementación de espacios de juego democráticos, gratuitos, firmar parcerias con parceiros privados atentos à importância da educação e saúde, facilitar o processo de comunidades e espaços de juego. Já passei. Então, por exemplo, 3 possibilidades en este formato é desarrollo de un espacio de juego de 500 metros cuadrados o más, que son espacios para grandes públicos y espacios de grandes parques centrales, parques principales de ciudades, cosas donde hay más recursos. Espacios de 150 a 200 metros cuadrados que son más para las comunidades y espacios más pequeños. O desarrollo de la metodología para espacios internos, de espacios de juego internos en creches, espacios de los niños, primerísima infancia, también porque muchas veces son pequeñas casas que no hay donde los niños pasan todo el día enquanto los padres van a trabajar y tampoco tienen espacios de juego de calidad. Entonces aquí algunos ejemplos de 500 metros grandes. Este es en Río, en Copacabana. Este es en São Paulo. Fue todo hecho con participación de la comunidad, con escucha, pero no tenemos el proceso de dibujo con la comunidad. Nosotros hacemos ¿cómo se dice? Un relatório, uma pesquisa em loco para o diagnóstico sobre o que passa, o que falta, como é, apresenta e depois apresentamos para a comunidade o diagnóstico e um pré-projeto, para que podamos partir de uma ideia de debate a partir de algo. Se 100% dizem, não, isto não queremos, sacamos, não há problema. O que ponemos no lugar? Ou, não, quero piso de goma. No, quiero dejar el piso de tierra, quiero poner grama, arena, ¿qué quieren? Y ahí hacemos un debate, incluso después de la consulta, hay grupos de WhatsApp, envían mensajes, audios y vamos debatiendo eso por mail, es longo, pero es bueno, trae mucha... Esto es un ejemplo de una plaza de 150 metros cuadrados. Y aquí no es lo mismo sitio, pero como ejemplo también de posibilidades de espacios internos también con cosas tal. Aquí es una propuesta que llamamos de brincamueble, que es para espacios diminutos, muy pequeños, donde hay una pieza que se abre y desdobra en varias otras cosas. Entonces es una caja que abre con blocos de madera, cosas de encaje, mesas, brinquedotecas,
cosas de montaje, biblioteca, es como un kit para espacios como este. Entonces, en este formato, nosotros hacemos la pesquisa de locación con la entidad parcera, la planta de indicación de aprobación junto a los órganos públicos, la fabricación de los equipamientos, instalación y capacitación de la comunidad a través de este proceso que yo dije a ustedes de definición local, conocimiento del territorio, de dibujo y presentación a la comunidad, de ejecución de espacio, entrega y capacitación de la manutención. Los prerequisitos para que el programa pase son la movilidad urbana, accesibilidad, frecuencia de usuarios activa, público infantil, escuelas, cerca y creches, pisos que atiendan las normas, que muchas veces los espacios son grandes, los pisos de impacto son costosos, accesibilidad, iluminación pública y ligeras y bancos. Junto con eso entramos también con un pedido en la Prefeitura de São Paulo para aprobación de una placa especial para espacios de juego, que en Brasil no hay. Ningún espacio de juego hay placa indicativa y hay normas de seguridad de ABNT, de nuestras normativas de seguridad, que piden algunas cosas y aprovechamos que hay una placa para poner más informaciones también. Entonces hay el nombre de la plaza, la historia de este espacio, cómo fue construido, el mapa del parque. Y hoy, como hay las impresoras 3D que pueden imprimir cualquier cosa, no necesita hacer muchas, entonces se puede cambiar el contenido cuanto quiera. Los datos importantes de edad de los niños, de ojo, no entrar con bebidas y comidas, dejar su perrito afuera y en caso de accidente llame a una ambulancia, teléfono de emergencia y tal. Y abajo los patrocinadores, entonces hay el patrocinador máster, el medio, el ejecutor, la comunidad y dos órganos públicos que entran como la Prefeitura de Montevideo y el MID, no sé. Entonces entra como dos ahí adentro y detrás los beneficios del juego, como que también un tema de salud también, como eso puede entrar para que la gente comprenda que el juego no es solo el lazer, es también educación, salud. Tenemos ahí en este caso la comunidad como principal parcero. Entonces, ¿qué creemos? Es que la transformación de los espacios de juego, el mantenimiento, tiene que partir primeramente de una voluntad de la comunidad para que ella tenga este espacio. Por eso que el programa parte de una inscripción proactiva de ellos. Nosotros no hacemos nada, no buscamos. Y así el proceso de construcción, de debate sobre qué quieren, parte con que ellos se organicen en sí, en comités, y a partir de ahí reciban. Cuando reciben esos espacios, ya están más organizados, saben lo que va a hacer y trabajaron para conseguir. Entonces es algo que va a sumar bastante en el cuidado en el futuro para el proyecto. Este es un espacio que estamos trabajando ahora en la comunidad de Paraisópolis. Paraisópolis es la segunda más grande favela de São Paulo. Viven ahí 200.000 personas. Y es un espacio, como miran en la foto, completamente abandonado. Aquí hubo un proyecto de una chica que estaba 2 años y medio para salir. Y también todo un proceso, al final no salió y ahí vamos a hacer nuestro ahora, y esta es la visualización de cómo se va a quedar. Es un espacio de 150 metros cuadrados, hay 2 balanzos, una área de cuerdas, un espacio para los pequeños. Entonces, también pensando en una comunidad muy grande, muy adensada, donde no hay ningún espacio de juego, tenemos que pensar mesmo en los pedazos, las áreas muy pequeñas, en que todos se queden con su sitio, y hay detrás un balanzo accesible también, inclusive. Aquí algunas fotos de proyectos. Esto es un trepa-trepa para los pequeñitos. Mi hijo empezó a andar en él, caminar. Aquí es en Río. Esta es una montaña, es un híbrido de estar, de jugar, puedes subir, bajar.
Esse é um projeto no centro de São Paulo. É uma escola. E como se usa o morro, havia um muro e aí hicimos esta parede de escalada. El escorregador é muito largo, assim que 2, 3 niños se podem bajar juntos. Esto es interesante também. Casitas inspiradas no interior de Bahia, essas casitas também brasileiras. Este é um espaço interno de SESC. SESC estamos na área de zonas culturais em Brasil. Aqui o tema foi a tecnologia da natureza, então houve projetos de vagalumes, seres abissais, animales fantásticos, minhocas, las colmeias também, de escalar, então os híbridos para os jovens poderem estar, sentar, pular, saltar, as pelotitas, blocos de madeira, e aqui inauguração, enfim, algumas fotos para que mirem um pouco. Entonces, não é nada super wow, grandioso, pero tem espaço para que todos tenham su... ¿Qué es esto? Yo termino con la frase de Peñalosa: ciudad es buena para vecinos, es buena para todos. Muchas gracias. Muy bien, ahora hay un tiempo para intercambios, preguntas, aportes. Ronnie, cuando nombraste ahí la escuela, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso con la escuela? Usted, en primer lugar, ¿es una escuela pública, una escuela privada? ¿Es la escuela la que solicita a ustedes el proyecto? ¿Ustedes se acercan a la escuela? Si podés contar un poquito. Por el tema de las licitaciones públicas, nosotros nunca conseguimos hacer proyectos con escuelas. Los repases de escuelas públicas, los repases que el gobierno pasa para el mantenimiento y compra de equipamientos para las escuelas públicas en Brasil es muy bajo. Entonces, sí, no da, es mejor que ellos pinten el baño y dejen la casa linda. Entonces, es muy difícil. Lo que hacemos con escuelas públicas es incentivar a los grupos de padres y directores que busquen los recursos que tienen en la comunidad y nosotros apoyamos él con dibujos. Entonces, se encuentran troncos de madera, tenemos un amigo que tiene una fábrica de algo, nosotros, ok, sentamos juntos con él, de pro labore mesmo, de ir a sentar y para ayudar a ellos a construir lo que pueden hacer en la escuela. En las escuelas privadas, como hacemos es, nos sentamos con la equipe pedagógica. Hoy, la educación es un business, super business en Brasil. Grandes grupos de inversiones están comprando las escuelas y está una cosa muy loca. Entonces, muchas veces quien nos invita para hacer el proyecto es la equipe de marketing y no pedagógico. Pero nosotros decimos, mira, necesitamos sentar con el equipo pedagógico para entender qué quieren. Si es algo más direccional, si es algo menos direccional, cuál es el riesgo que la escuela quiere asumir y cuál es el contacto con la naturaleza que la escuela quiere. Porque hay escuelas que no quieren que los niños se ensucien. Y hay escuelas que quieren que ellos mergullen en la lama. Entonces es muy diferente cómo cada uno dirige su... Y también hay un espacio de aprendizaje. Entonces nosotros sentamos con el equipo pedagógico, hacemos algunas preguntas para entender un poco cuál es el tema, el espacio. Y a partir de ahí presentamos un proyecto y vamos debatiendo con ellos. Algunas directoras pedagógicas ya saben antes un poco más lo que quieren, hicieron una lección de casa, vienen con temas más como por ejemplo mud kitchens, espacios de lama, cocinas con agua, o hicimos ahora una escuela inglesa y la directora dice, mira, quiero dejar todas las capas de lluvia afuera, un espacio para poner, porque cuando llueve o no llueve todos van a salir a jugar. Y en otras escuelas no, llueve, todos están adentro. Entonces es un trabajo que es hecho, nosotros nos gustamos hacer en 4 manos. Un tema en escuelas en sí es que arquitectónicamente las escuelas son muy mal proyectadas y normalmente construyen lo más grande que pueden en clases
y dejan para el espacio de juego los corredores al lado donde no se puede construir más por el recuo. Y esto es muy malo para el espacio de juego porque se quedan corredores muy estrechos, y cuando vamos a poner equipamientos en el medio, por la cuestión de las áreas de queda que hay que tener de un lado y de otro, no se puede hacer cosas largas que exploren multilateralmente, ¿eh? Entonces se termina como siendo espacios, este espacio aquí por ejemplo, fue eso, es un corredor, no teníamos que hacer, tuvimos que proyectar algo que sea comprido ahí, no nos gusta, al final no fue nuestro mejor proyecto, y la escuela tampoco está, ¿sabes? Wow, qué cosa, porque al final no hay mucho que hacer. Ronnie, bueno, primero felicitarte por el trabajo que hacen, bien interesante, amplía la mirada que teníamos en relación a los espacios públicos y a cómo poder llegar a concretar o mejorar lo que hay. La duda que me queda, porque obviamente me tomé el trabajo también de entrar al sitio web de ERELAB, y al final de todas hay empresas, a la impresión que son Spon. En esta lógica, en este recorrido que vos mostrabas de, bueno, la comunidad postula y demás, en algún momento, pensando en cosas que nosotros podríamos llegar a hacer acá, tú tuviste contactos con empresas privadas y presentarle un poco esta idea, y tenés sponsors, me da la impresión de que hay algunos sponsors que son como permanentes, o más allá de los que puntualmente en cada lugar y frente a cada proyecto puedas vender. Me parece que ahí podría ser quizá una clave de por dónde nosotros también empezar en esta lógica de lo que planteaba Gabriela y bueno, y lo que te pasa con los gobiernos municipales o departamentales, que muchas veces quieren y las comunidades quieren, pero a veces los recursos no son suficientes. Creo que la idea de crear el Cooperé fue crear algo claro, un sistema claro, una metodología clara para que todos los actores comprendiesen algo. Porque el privado, las empresas, por más que quieren poner dinero en el espacio público, el niño no sabe cómo entrar o tienen miedo por los cambios políticos que se pasan en América Latina. Entonces, si yo entrar ahora, mañana cambia el gobierno, ¿qué voy a hacer? ¿Se van a sacar mi espacio, mi inversión, dónde va? Entonces, todo eso es muy complicado. La otra cosa es que nosotros soñamos con el momento en que gobiernos van a crear una situación posible de innovación en el espacio público. Entonces, la idea es que a partir de este tema, nosotros podemos crear experiencias para sugestionar a los gobiernos a crear posibilidades. Por ejemplo, ahí este termo de cooperación que hay en São Paulo fue para cuidado de plazas verdes. La prefeitura no quería más cortar la grama, cuidar de los árboles. Entonces, una empresa va, pone su plaquita y hace el jardinaje de ese espacio. Nosotros nos apoyamos en este tema y decimos, ok, no quiero hacer el jardín, quiero hacer el espacio de juego. Entonces estamos trabajando sobre un tema que fue muy bueno para la prefeitura porque se libró de un montón de dinero gasto para cuidados, y São Paulo está lleno de plaquitas en todas las plazas de comunicación, de publicidad, pero funciona. Yo creo que una vez que se tenga una legislación que dé más garantías para el privado, va a haber una empresa que es luego, creo que está muy cerca de pasar, que va a adoptar la idea de la infancia en la ciudad como un tema inicial, como algo que se pueda puntuar en la ciudad y ayudar a crear esta política pública. Yo no creo, es una dicotomía que yo tengo así, que a pesar de ser una empresa de impacto social, y la empresa de impacto social se presupone que la empresa de impacto social está ahí para proponer un trabajo que es difícil para el gobierno hacer, yo creo que el gobierno debería hacer. Es algo que los impuestos están ahí para que haga estas inversiones, pero tenemos otras prioridades en algunos momentos. Entonces yo creo que hay empresas, sí,
estos dos espacios que hicimos el año pasado y este de Paraisópolis es la misma empresa. Y también hay una presión social. Entonces sí, hicimos una en Copacabana y una en Higienópolis, que es dos barrios de clase media alta, en Río y en São Paulo. Y los consumidores, mira, no vas para una comunidad vulnerable, ¿qué vas a hacer? Estás ahí solo sacando sus logros. Y ahí nos llamaron, ahora vamos a empezar el proyecto para comunidades más vulnerables. Entonces salimos para ir a otros sitios. Pero la propuesta de capacitar la comunidad para que ellos tengan la manutención también parte de proponer equipamientos que tengan más durabilidad también. Entonces es importante que tenga un acompañamiento del servicio público sobre también lo que va, porque una vez que el patrocinador salga o tal, la prefeitura va a tener que cuidar de aquello de alguna manera. Entonces es importante siempre traer el gobierno junto para que los agentes públicos puedan ir a aprender juntos a cómo gestionar este tema. No, nosotros en el ministerio aquí en Río Negro, en Proeventos y en Jun tenemos dos oficinas, y algo que traía Gaby sobre el final de su presentación de los espacios, los rincones infantiles y las salas de amamantar y los cambiadores, todo eso tenemos en nuestra oficina aquí en Proeventos, que es de uso público. También nuestro cambiador fue como una inspiración en ese otro que se postula ahí, pues lo hicimos con un carpintero local, que bueno, después se trasladó con todo lo que tiene que ver con el ATU ahí, pero el nuestro está asegurado, no se ha caído ningún murito ahí, eso es bueno. No, y en esto de pensar, arrancamos como por adentro, por en donde podíamos impactar y lo que teníamos a mano y la voluntad que era nuestra del MIDES, pero después también fuimos hacia otros lugares, hacia otros espacios donde también andan gurises. Fuimos al centro de Barrio Las Canteras, en la Policlínica, ¿no? En la Policlínica en Jun, en el barrio Guerra, en el SOCAT. Bueno, estamos como pensando y llevando también propuestas al resto de las instituciones públicas de aquí de Río Negro. Y en esto también de pensar los espacios públicos, bueno, también lo traía Gaby en su exposición, esa plaza de primera infancia que va a estar en la Plaza Lebrato, en Las Canteras, también en esto de pensar las ciudades que no sea todo para los sectores más donde está la clase media alta, sino que también podamos las familias de clase alta, clase media, puedan concurrir hacia lugares más de contexto y bueno, también enriquecerse en ese convivir en paz e ir generando ciudadanía desde ese otro lugar. Que creo que es algo que se va a poder ir dando, ya que muchas familias vienen desde la periferia al centro de la ciudad, a donde están los espacios públicos para infancia. Bueno, también hacer ese camino inverso va a estar bueno. Y bueno, esperemos que empiece ese entramado social a generarse desde otro lugar. Yo quería agradecer la invitación una vez más, es una alegría estar aquí. Mi idea de exposición es más de provocar mismo, presentar un poco qué estamos haciendo, no tenemos respuestas a nada, estamos intentando también como todos aquí crear espacios de juego, fortificar la ciudadanía del niño, las posibilidades de cuidados con la ciudad, de reocupación urbana. Entonces São Paulo es una ciudad con millones y millones, son 19 millones de personas, entonces en el centro metropolitano, entonces son mucha gente y tenemos una vez, escuché una Viviane Sena, que es la hermana de Ayrton Senna, el piloto que tiene una fundación, que dice que para un país continental como Brasil tenemos que tener soluciones continentales también. Entonces pensamos, creo que podemos pensar necesitamos pensar en escala. En algunos momentos puede ser un poco soñador, demasiado, pero yo
estoy ahí para hacer. Así, dice, bueno, alguien hay que comenzar a soldar, martelar, cortar la madera, poner en el suelo para empezar a crear alguna experiencia. Entonces, es eso. Me pongo totalmente a disposición de cualquier uno aquí para hablar después, ideas, posibilidades, cosas para cualquier cosa. A mí me queda una pregunta más, porque estuvimos anoche conversando. ¿Existen o ustedes han asesorado a los gobiernos o existen protocolos, normas de seguridad que ustedes deban cumplir? ¿Cómo es eso? ¿Ya existían? ¿Ayudaron a construirlo? Digo esto, le pregunto también como padre, ahora con nenas un poco más chicas, pero cuando eran más grandes, ahora cuando eran más chicas a veces representaba un riesgo llegar a determinado espacio público porque te quedabas con la duda de las condiciones de seguridad de los juegos, o a veces pasa de la instalación. Concretamente en Colonia, en un barrio, hicieron un lugar precioso para los niños, pero el centro CAIF, que atiende de 0 a 3, no va con los niños de ese lugar porque sin ninguna separación pasa una avenida principal con alto tránsito, alta velocidad, y las maestras te dicen: yo no quiero llevar a los niños ahí porque está la avenida al lado. No sé si eso hay normativa, si ustedes han ayudado a los gobiernos a crearlos, porque es parte de las preocupaciones también. Nosotros hacemos parte de la comisión de ABNT, que es la Asociación Brasileña de Normas Técnicas para Playground. Es una asociación, pero hay las leyes de seguridad para Playground. Hay muchas normativas, como por ejemplo estos espacios de juego hasta no sé cuántos metros cerca de una avenida de gran movimentación hay que tener una cerca, entonces son cuestiones. Hay las cuestiones de seguridad para los equipos, para los equipamientos, y para el suelo de impacto, antiimpacto también. Hay diferentes normativas por el mundo. En Estados Unidos hay ASTM, no me recuerdo el número. En Europa es EN, no me recuerdo el número. Pero en Europa las normativas de seguridad son normativas. En Estados Unidos las normativas de seguridad son leyes. Entonces, los americanos hoy están muy preocupados con las leyes que ellos mismos crearon. Entonces, las últimas conferencias que hubo ahí, yo participé de algunas y la gente estaba así: ¿cómo salimos de este agujero? Porque ¿cómo conseguimos crear ahora? Y los fabricantes están preocupados, porque hoy los gobiernos americanos están comprando juegos de Alemania, de Dinamarca, porque ellos vienen con otro sistema y ahí pueden justificar ahí, pero los americanos no pueden construir cosas buenas. Entonces está una cuestión ahí de cómo hacer, porque también quieren parques más naturalizados, quieren poner troncos de madera, quieren poner cosas con más dificultad, con más desafíos para los niños, y no consiguen. Entonces quieren salir de ese sistema McDonald's de playgrounds. Y en Europa ya no, en Europa hay la norma, y en las prefecturas de las ciudades alemanas, suecas, dinamarquesas y tal, hay el superintendente de playgrounds, y que él es como un fiscal que avaliza sobre las normativas si funciona o no funciona, cuál es la intención, cuál es el riesgo, y si es un parque que, ok, yo puedo tener una cuerda sola que viene de arriba, abajo, tal. Ok, es la intención, es un parque tal, está bien señalizado, va a funcionar, la cuerda no va a caer cuando el niño estiver ahí. Ok, funciona. Y si él mira una cuestión que no sea, que no esté dentro de la norma, él puede dar ok. O si mira lo que está dentro de la norma pero está peligroso, llama al fabricante y hay un debate sobre el riesgo del juego. Entonces, ¿cuál es el tema? Es muy sencillo el tema del riesgo, porque puede ir más para acá o más para allá, depende de la interpretación de cada uno. Es como hay padres que gustan que el niño vuelva de la escuela sucio y otros que no quieren. Entonces, es una cuestión muy relativa. Sobre los pisos de impacto, la medición de los pisos de impacto es basado en un número que es HIC, que es Head Impact Control.
Es un número que mide la presión de queda de la cabeza del niño en el suelo. Entonces, cuando pensamos en pisos de impacto, y esto es un poco duro de hablar, pero es la realidad, las normativas técnicas de seguridad hablan sobre los números 4 y 5 de grados más altos, que es accidentes con lesiones no reversibles y óbito. Estas son las dos cosas que los pisos de impacto trabajan para. Ahí hay un número que es 100, que es cuando hay un tripé con una cosa de inox que sueltan de una altura y ahí bate, y ahí no puede ser más grande que 100 el número. Por eso que muchas veces y los pisos de goma es dependiente de la altura. Entonces 1,5 metros, 5 centímetros, 1,80 m, 8, 2,20 m, 12 y Pero no hay ninguna respuesta perfecta. Los pisos de goma después de 3 años enrijecen y pierden gran parte de su capacidad de impacto. Y si pone 30 centímetros de arena o wood fiber, que se usa mucho en Europa, que es con lascas de madera, también hay que reponer de tiempos en tiempos, porque es algo que va saliendo, entonces hay que tener un mantenimiento también. Entonces, esta es por eso que siempre digo a gente ahí en el estudio, tipo, vamos a hacer cosas bajas, que hay como garantizar una buena aventura también en las cosas bajas, no necesita ser súper alto para que sea. Pero sí, hay normativas, hay que estar atentos a ellas, son buenas, a veces súper dimensionadas, pero sí hay, y hay algunos equipamientos que son hoy muy, por ejemplo los monkey bars, ¿sí? Están sacando de todo que es parte de playground por ahí, porque es el equipamiento que más hay accidentes. Al mismo tiempo, es uno de los únicos que fortalecen la área superior peitoral del niño, los brazos y todo. Entonces, hay que encontrar maneras por el design de cambiar dar algo más seguro, pero no simplemente sacar el juego del espacio. Compañeros, y acá empezamos el diálogo. La idea es continuar dialogando, así que